Hermanos, hoy vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el sermón. Iniciamos una serie de sermones sobre el libro de Hebreos. Este libro no sabemos la fecha en que se escribió, no sabemos tampoco del autor, quién lo escribió, ni sabemos a quién fue dirigida. Se supone que es a un grupo de hebreos. Y estos hebreos tienen la característica de que son nuevos en la fe, son judíos, pero cristianos ahora, y tienen muchas dudas ante las circunstancias que se están presentando. Muchos de ellos piensan regresar, pues ven que es difícil seguir la vida cristiana, más aún no sienten que estén haciendo en realidad uso de su fe, porque ahora ya no tienen rituales, no tienen intermediarios, ni cosas que hacer. Entonces, este escritor del libro de Hebreos les hace comparación para que vean lo que tienen en el Señor Jesucristo y lo que quieren volver a hacer. Entonces inicia diciéndoles quién es el Señor Jesucristo. Dice versículos del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos que el Dios a quien está exponiendo el escritor de Hebreos es un Dios que tiene que ver con su creación, que no es que creó y se alejó para dejarnos solos al azar. Él quiere tener una relación constante, y el escritor de Hebreos les está diciendo que ese Dios que quiere tener una relación constante con su creación se ha revelado a través de su Hijo, en quien ahora han puesto su fe. El Señor antes se había revelado a través de los profetas, y recordar que tuvo una relación especial con su pueblo, y a través de su pueblo iba a bendecir a todas las familias de todas las naciones. Y el Señor, a través de toda la historia sagrada, les empieza a hablar de este plan de reconciliación, y lo hace a través de los profetas, como decíamos. Y vemos que desde Génesis, después de la caída y la expulsión, dio la promesa de que de la simiente de la mujer nacería aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Después vemos que tuvo relación con Noé, después con Abraham, Isaac, Jacob, y con los diferentes profetas, para que dieran a conocer a su pueblo con el que tenía una relación especial, lo que él había determinado como su voluntad. Y vemos, por ejemplo, que a Daniel le permitió ver cosas del futuro, a través de Isaías también cosas del futuro, pero también cosas del Mesías. Y a través de los profetas también les hizo saber en qué habían fallado y cómo iban a ser disciplinados. Entonces vemos que Dios les dio una revelación progresiva. No fue toda la información en una sola ocasión. Por eso nos dice nuestro pasaje que habló muchas veces y de muchas maneras. Porque no fue una sola vez la que habló,
Habló pues con Abraham, con Isaac, habló con Moisés, habló con Isaías. Fueron muchas las ocasiones. Y también lo hizo de muchas maneras. De voz audible, en el murmullo del viento, lo hizo a través de una zarza, lo hizo a través de sueños, de visiones, siempre dando a conocer lo que decíamos es la revelación progresiva. Pero nos dice después que en los postreros tiempos, recordar que los postreros tiempos para los judíos tenían en mente el tiempo del Mesías en que iba a aparecer. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero el Hijo tiene características especiales, pues es Dios, es la segunda persona de la Trinidad a quien va a exponer. Y esta pues revelación que hizo a través de su Hijo fue de una forma concreta y completa, porque el Señor dice que solo Él vino a hacer la voluntad del Padre y también vino a darlo a conocer. Cuando le pregunta a Felipe que les enseña al Padre y dice el Señor, dice, tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, ¿cómo dices? ¿Cómo dices, enséñanos al Padre? Entonces el escritor de Hebreos está mostrando que el Hijo tiene la esencia, la naturaleza divina, y lo expone a través de 7 características. Primero dice que al Hijo el Señor lo constituyó heredero de todo, dueño de todo, como sabemos. Después dice, a través de Él hizo el universo. Entonces es un Dios creador también. Más aún dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, el Señor Jesucristo manifestaba la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Este resplandor no era que lo recibiera y lo reflejara, sino que de Él mismo emanaba esa gloria. Más aún dice, y la imagen misma de su sustancia. Recordar que, pues siendo la segunda persona de Trinidad, era la misma esencia. A través de Él estaba dándose a conocer, pues recordar son una misma esencia 3 personas. Otra característica del Hijo es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Toda la naturaleza está regida por leyes. Y el Señor Jesucristo, en este caso nos dice el autor, está manteniendo todo en perfecto orden, siempre conforme al plan determinado por Dios, mostrándonos que es un Dios relacional, que quiere tener relación con su creación y por eso Él está atento a mantener ese orden y proceso que está llevando a la naturaleza hasta que llegue el plan al que está establecido. Y más aún dice que Él fue el sacrificio perfecto para purificar nuestros pecados, limpió nuestros pecados. ¿Quién podía ser ofrecido para perdón de nuestros pecados? El hombre ofendió al Señor, a un ser infinitamente santo. Solo alguien también de la misma cualidad tendría que ser ofrecido, porque era lo único que podía soportar la justa ira de Dios. Ni un ser humano, ni un ser creado en las esferas celestiales podía ser el sacrificio perfecto que soportara la ira de Dios. Tenía que ser Dios mismo. Y Él, pues a través de Él se llevó el sacrificio a cabo. El sacrificio que con su sangre limpió de pecados a la humanidad. Y tenía que ser hombre, recordar, porque la humanidad ofendió al Señor, tenía que ser un hombre sin pecado. Y el Señor Jesucristo, pues siendo hombre 100%, vivió una vida sin pecado y de esa manera fue la satisfacción precisa
para la ira de Dios, expió nuestros pecados. Por eso dice que en Él se efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, el lugar que le corresponde. Recordar que cuando nos habla del Señor con manos, en este caso nos dice la diestra, se refiere a la mano derecha, es un antropomorfismo para que nosotros como seres humanos entendamos pues lo que se revela de Dios. Es un ser incomprensible, pero se da a conocer con lo que nosotros conocemos, a través de lo que conocemos. Y en este caso, el hecho de que se haya sentado a la diestra de la majestad implica que tiene un lugar de autoridad, una jerarquía, tiene pues está mostrando un control total, un poder total, en este caso, sobre la creación. Bien, este grupo de personas a quien se le estaba presentando el Señor, estaban siendo confrontados con lo que era el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasaba? Pues querían regresar a sus rituales y el escritor les dice, miren en quién han puesto su fe. No hay nada que valga más. En Él están completos. No necesitan otro intermediario como sacerdote. No necesitan sacrificios porque ya lo hizo Él. Uno y para siempre, por todos los pecados. Entonces, el escritor de Hebreos les deja en claro que están en lo correcto al haber pues depositado su fe y confesado su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no valía la pena el que regresaran a sus rituales. Nosotros, hermanos, quizá no estemos queriendo regresar al lugar de donde nos sacó el Señor, pero sí podemos en ocasiones pensar en dejar de esforzarnos, porque cuesta trabajo el aprendizaje sobre Dios, requiere inversión de tiempo, esfuerzo y quizá hasta dinero comprando un buen libro. Vale la pena por conocer más a este ser infinito que es Dios y que dio su vida por nosotros. Y es una confrontación con su palabra para que sepamos que estamos completos en Él y que lo que hagamos por conocerlo vale la pena. ¿Quieres regresar a tu tranquilidad, a tu apatía? No vale la pena. Sigue en el camino del esfuerzo, del estudio, de la obediencia a su palabra, pues estamos en lo correcto. El Señor nos rescató, nos eligió sin tener nada que ofrecerle, por su pura gracia y por su pura voluntad, nos llamó a la familia. Agradezcamos conociendo más del Señor y pensando siempre en Él, meditando en lo que tenemos en Él, y que eso nos sirva para evitar regresar a esos lugares que antes pues asistíamos o nos gustaba estar. No hablo de sitios físicos, sino de momentos en los cuales por pereza, apatía o falta de tiempo nos dejábamos ir. Entonces, pues les agradezco este tiempo y que el Señor les bendiga.